Platicábamos que la prueba de antígeno por lo general nos marca aquel periodo en que la persona puede tener mayores posibilidades de contagiar a otros porque es cuando tiene la carga viral más alta. Sin embargo, vean ustedes este escenario en estas gráficas que yo les voy a comentar. Imaginemos una familia nuclear típica donde, por ejemplo, existe en la casa papá, mamá y a lo mejor existen un par de hijos. En este supuesto, el papá, que es el que sale a trabajar, de repente se contagia de COVID. Entonces, él se contagia de COVID y como lo habíamos visto en las gráficas previas, puede ser que a lo mejor curse o no con síntomas. Sin embargo, ¿en qué momento va a tener el contagio? Como se los estoy mostrando en la gráfica, el máximo contagio lo va a tener entre el día 3 y el día 6 a 8 posterior a que estuvo expuesto. Esta persona llegó a su casa. El momento en que puede contagiar, por ejemplo, a su esposa, pues va a ser justamente en este rango de tiempo. Imagínense que en el pico más alto, es decir, que en el día cuarto del contagio, él contagia a la esposa. Pero esta persona finalmente entra y sale, casi no está en su casa. ¿Y qué es lo que va a pasar? La esposa no va a tener noción, no va a tener idea a lo mejor de que el marido está contagiado y en ella se va a empezar a reproducir el virus. Y a partir de este momento van a empezar sus 5 a 7 días en que ella puede empezar a desarrollar síntomas y desde luego ella va a empezar a contagiar 2 o 3 días después de esta exposición. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ella, por ejemplo, está en el punto más alto de contagio, este punto más alto, como lo pueden ver en la gráfica, supongamos que va a ser el día 4 para ella, pero vendría siendo el día 8 para el marido. En este momento, ella, por ejemplo, pudiera contagiar a alguno de sus hijos. ¿Qué va a pasar con sus hijos? Igual, el virus va a entrar, va a pasar un par de días más en lo que está en esta fase viral, en esta fase de latencia, y a partir nuevamente desde el día 3 hasta el día 6 o 7 va a ser el periodo de máximo contagio. Ahora bien, si nosotros tomamos un ejemplo, voy a poner el ejemplo más exagerado, en que cada uno de los miembros de la familia no se contagiaron en el pico máximo, sino por una o por otra situación de dinámica familiar, se contagiaron quizás cuando la carga viral ya viene disminuyendo. Es decir, el papá se contagió, casi no vio a la mamá, se contagió la mamá pasados quizás 6 días después de que este hombre ya tenía la infección y supongamos que su hijo, que se contagia de la mamá y no del papá, se contagia también 6 días después de que la mamá inició con síntomas. Realmente, véanlo ustedes, el hijo se está contagiando 12 días después de que el papá adquirió la infección. ¿Y qué va a pasar con este pequeñito? Pues quizás van a pasar 2 días más y a partir del día 14 o 15, después de que el papá se contagió, el pequeño va a empezar a poder diseminar el virus a terceras personas. Si, por ejemplo, este pequeñito nosotros lo mandamos a la escuela de manera previa, quizás con el entendido de que el papá ya cumplió su ciclo, pues a lo mejor el papá efectivamente ya no va a ser contagioso, pero en este momento el pequeñito lo puede ser. Si a este chiquito le hicimos una prueba de PCR, supongamos un viernes, cuando apenas estaba en el día 12, cuando apenas él se estaba contagiando, la prueba resulta negativa porque el virus estaba presente dentro de la casa, pero aparentemente la prueba en él no había dado positiva o porque no era la exposición o porque no estábamos en el tiempo apropiado. Si este pequeñito lo mandamos el lunes a la escuela, cuando sean 15 días después de que el papá se contagió, en ese momento este chiquito va a estar en el momento más importante o de mayor riesgo de poder contagiar a los demás. Entonces, en una premisa que yo tomo, y esto lo he comentado mucho con mis pacientes, cuando dentro de un núcleo familiar una persona está contagiada, tenemos que considerar a todos como contagiados.